Antes de convertirse en un fenómeno viral, antes del linchamiento, antes de la exposición extrema, Simón Pérez era exactamente lo que el sistema económico considera un ganador. No un gurú de Internet, no un personaje excéntrico, no un provocador, sino todo lo contrario. Un perfil serio, formado, disciplinado, de esos que parecen haber seguido el manual correcto paso a paso. Desde el punto de vista económico, la historia de Simón Pérez empieza donde empiezan casi todas las historias de éxito tradicionales, en la acumulación de capital humano. Estudia administración de empresas, no de forma superficial, con resultados brillantes. Después, se especializa aún más, banca, gestión, finanzas, máster tras máster. Aquí hay algo importante que entender. La economía premia la especialización en sectores complejos, y el sistema financiero es uno de los más complejos que existen. Ese capital humano no se queda en un currículum bonito. El mercado responde. Simón Pérez empieza a ocupar cargos de responsabilidad. Asesor financiero, directivo, director financiero en varias empresas. No hablamos de un puesto cualquiera. El director financiero es la persona que controla números, toma decisiones estratégicas, gestiona riesgos, responde ante inversores. Es decir, confianza económica institucionalizada. En paralelo, ocurre algo clave. Los medios de comunicación necesitan economistas que expliquen la realidad. Y Simón Pérez cumple todos los requisitos. Sabe de lo que habla. Comunica bien. Tiene presencia. No suena académico ni distante. Empieza a colaborar en televisión, radio y prensa. Aquí se produce una transformación fundamental. El capital humano se convierte en capital reputacional. Y la reputación en economía es dinero. Fuera del trabajo, la foto es coherente. Pareja estable, vivienda, buena situación financiera, nivel de vida alto. Nada de precariedad, nada de urgencia. Desde fuera, su vida parece estable, previsible, segura. Y esto es importante porque rompe un mito. No estamos ante alguien desesperado desde el inicio. Si tuviéramos que dibujar al ciudadano económico ejemplar, Simón Pérez encajaría casi a la perfección. Estudia, se esfuerza, se especializa, asciende, acumula prestigio, acumula ingresos. El sistema le dice, vas por el buen camino, y durante años eso es exactamente lo que ocurre. Pero aquí viene la pregunta clave que da sentido a toda esta historia. ¿Cómo puede una persona con todo esto perderlo absolutamente todo? No por una estafa, no por una crisis global, no por una mala inversión, sino por algo mucho más moderno: la economía de la atención. Antes de hablar del video que lo cambió todo, hay que entender el contexto económico en el que Simón Pérez se movía. Esto nos ayuda a ver por qué su conocimiento y reputación eran tan valiosos y, al mismo tiempo, tan frágiles. España, mediados de la década de 2010. La crisis inmobiliaria había dejado marcas profundas: hipotecas impagadas, familias endeudadas, bancos en alerta. Para muchos ciudadanos, entender la complejidad de los créditos era casi imposible, y aquí es donde Simón Pérez brillaba. Tenía la capacidad de traducir conceptos técnicos en explicaciones claras que podían llegar a cualquier persona interesada en tomar decisiones financieras inteligentes. No era un influencer por casualidad, era un especialista en un nicho con enorme demanda. La atención del público estaba asegurada si ofrecías información clara sobre hipotecas, tipos de interés, riesgos y oportunidades, y, de manera natural, los medios de comunicación se dieron cuenta de que su presencia daba credibilidad y captaba audiencia. En términos económicos, lo que hacía era convertir su capital humano en capital de marca personal.
Cada intervención en televisión, cada artículo publicado, cada entrevista reforzaba su reputación, y la reputación en la economía moderna es un activo que genera retorno, clientes, colaboraciones y eventualmente ingresos directos. Pero había un punto crítico. La economía de la atención no es lineal. La visibilidad puede ser una bendición o una maldición. Mientras más te expones, más dependes de la percepción pública, y en el mundo digital, la percepción pública puede cambiar en cuestión de horas. Es aquí donde entran en juego los incentivos de corto plazo. En un mercado saturado de información, captar la atención se convierte en la principal moneda de cambio. La habilidad de Simón para explicar hipotecas a la audiencia le otorgaba una ventaja competitiva, pero también lo hacía vulnerable. Cualquier error, cualquier gesto o comportamiento fuera de lugar podía amplificarse y convertirse en un riesgo económico. A finales de 2017, Simón Pérez y su pareja Silvia Charro grabaron un video sobre las hipotecas a tipo fijo. Lo que debía ser una pieza informativa y educativa se convirtió en un fenómeno viral, pero no por el contenido financiero, sino por cómo fueron percibidos por la audiencia. Gestos, tono, expresiones, todo se viralizó y se transformó en memes y burlas masivas. La atención que generó ese video se tradujo en una presión pública brutal y rápidamente impactó en su reputación profesional y su capital económico. Aquí se observa un principio fundamental de la economía digital. El valor percibido puede superar al valor real. La información correcta no siempre genera retorno. La percepción sí. Y cuando la percepción se vuelve negativa, puede destruir lo que se tardó años en construir. El ejemplo de Simón Pérez nos muestra cómo funciona la viralidad en mercados de información saturados. Los errores se amplifican, los contenidos extremos se priorizan en algoritmos y la audiencia se convierte en un actor activo que, consciente o no, moldea la economía de la atención. Cada visualización, cada comentario y cada reacción se traduce en un microindicador de valor que alimenta el sistema, aunque sea a costa del creador. En este contexto, la combinación de alta exposición, más presión social e incentivos de corto plazo crea un escenario delicado. Es un mercado donde los activos más valiosos, la reputación, la credibilidad, la confianza de la audiencia, son extremadamente frágiles y pueden colapsar en cuestión de horas si no se gestionan correctamente. Este es el marco que explica cómo un economista brillante y respetado puede en cuestión de días pasar de ser un referente en su campo a enfrentar un linchamiento digital que afecta su carrera y sus ingresos. Todo comenzó con un video que, en apariencia, era solo sobre hipotecas, pero que en realidad desencadenó una serie de fenómenos económicos y sociales que demostrarían la fragilidad del capital reputacional en la era digital. Imagina ser un economista brillante, respetado, con trayectoria impecable, y de repente ver cómo tu vida se convierte en un espectáculo que nadie pidió. Eso le pasó a Simón Pérez. Todo comenzó con un video que debía ser solo una explicación sobre hipotecas. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Sus gestos, su tono, sus expresiones, todo se viralizó y lo convirtió en el protagonista de burlas masivas. En pocas horas, su reputación profesional, construida con años de esfuerzo, empezó a desmoronarse. El efecto fue inmediato. Contratos cancelados, oportunidades que desaparecían. Medios que antes lo buscaban, ahora dudaban de él. Cada día se sentía como caminar sobre un campo minado. Un error y todo se derrumbaba aún más rápido. Pero la presión social no solo afectó su carrera profesional, también su vida personal. La pareja empezó a involucrarse en adicciones y comportamientos extremos, cocaína, retos virales, humillaciones públicas. Cada acción tenía un precio y cada precio le aseguraba atención y, con suerte, dinero. Tirar una impresora por un balcón, afeitarse las cejas,
disfrazarse de Pikachu y gritar en la calle. Todo era monetizable. La vida privada se había convertido en un espectáculo y la audiencia exigía más. Así comenzó lo que los medios llamarían su mendicidad digital. Simón Pérez ya no vendía información financiera, vendía su propia vida, su sufrimiento y su humillación. Cada video que grababa aumentaba la audiencia, cada microdonación incentivaba nuevos retos, y cada acción extrema lo hundía más en una espiral de dependencia psicológica y económica. Intentó reconstruirse, buscando negocios y proyectos legales. Creó empresas, exploró oportunidades, incluso un negocio de cultivo de cannabis con inversión externa. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Falta de experiencia, errores de gestión y una audiencia que no estaba interesada en seguir su éxito, sino en ver los fracasos en directo. Todo se desmoronó de nuevo, dejando a Simón y Silvia sin dinero y con la presión de mantener su espectáculo para sobrevivir. La economía de la exposición no perdona. Cada reto cumplido generaba más dinero, sí, pero también más dependencia. La línea entre entretenimiento y autodestrucción desapareció. La vida de Simón se convirtió en un flujo constante de retos extremos, retransmisiones en directo, humillaciones y adicciones, todo bajo la mirada implacable de miles de seguidores que exigían espectáculo. Lo más inquietante, el espectáculo no era solo para ellos. Cada seguidor, cada donación, cada comentario activo se convertía en un motor que alimentaba la espiral. La audiencia estaba tan atrapada como los creadores. Querían ver hasta dónde podían llegar. Y ellos, sin alternativas, seguían cruzando límites que parecían imposibles de superar. Simón Pérez pasó de ser un economista brillante a un personaje de ficción distópica en tiempo real, atrapado en un mercado donde la atención era la moneda más valiosa y donde la supervivencia dependía de humillarse frente a miles de ojos digitales. Y aquí queda la gran pregunta que mantiene a cualquiera pegado a la historia. ¿Cómo alguien capaz de entender mercados y riesgos financieros pudo caer tan profundamente en un sistema que él mismo debería haber sabido manejar? Porque la historia de Simón Pérez no es solo sobre hipotecas, fama o redes sociales. Es un ejemplo extremo de cómo la economía de la exposición y la viralidad pueden transformar la vida de cualquiera, y cómo el capital más valioso, tu reputación, puede perderse en cuestión de horas. Si algo nos enseña la historia de Simón Pérez, es que la economía no solo ocurre en cifras, balances o hipotecas. También ocurre en la atención que la gente te da, en cómo te perciben y en lo que estás dispuesto a mostrar de ti mismo. Después de años de humillaciones, retos extremos y negocios fallidos, Simón llegó a un punto crítico. Sobrevivir ya no era solo una cuestión financiera, sino psicológica. La vida se convirtió en un tablero de juego extremo donde cada movimiento podía costarle reputación, dinero o incluso bienestar. Y aquí es donde la historia se vuelve aterradoramente fascinante. En la era digital, el espectáculo y el mercado se entrelazan. La audiencia no es solo espectadora, se convierte en juez. Juez que paga, critica y empuja a los creadores a límites cada vez mayores. Cada microdonación era un incentivo, cada comentario una presión, cada meme un recordatorio de que la atención que se gana puede ser un arma de doble filo. Pero no todo es tragedia. La historia de Simón también es una advertencia. Nos muestra cómo el capital reputacional, aunque intangible, es quizá el activo más valioso que tenemos, y cómo, en un mundo donde las redes sociales amplifican cada error, protegerlo se vuelve tan importante como cuidar tus finanzas o inversiones. Si estás viendo esto y sientes curiosidad por entender cómo funcionan estas dinámicas, o quieres aprender a proteger tu reputación y tus decisiones financieras en la era digital, entonces estás en el lugar correcto.
Aquí no solo contamos historias, analizamos cómo afectan la economía real, la digital y nuestra vida cotidiana. Porque la lección final de Simón Pérez no es solo sobre errores o adicciones, es sobre cómo la economía moderna funciona en todos los niveles. La atención, la percepción y la reputación son moneda, y no manejarlas con cuidado puede cambiar tu vida en segundos. Así que si quieres seguir descubriendo historias que combinan economía, humanos y fenómenos virales, y aprender a navegar este mundo sin caer en trampas como las que sufrió Simón, dale a seguir y acompáñanos en el próximo video. Recuerda, en la economía de la vida y las redes, tu reputación puede ser tu mayor inversión o tu peor pérdida. Aprender a protegerla es el primer paso para no terminar en un espectáculo que no elegiste protagonizar.